Hace unos días, cuando hice el reciclado del uso de las cáscaras de huevo, fabriqué una crema con colágeno usando la membrana interna que recubre las cáscaras. Si no lo vieron al video, se los dejo acá en la i y en la descripción. Muchos seguidores me escribieron pidiéndome que hiciera más de este tipo de cremas y cosméticos naturales caseros. Así que bueno, hoy voy a enseñarles cómo hacer cremas de cualquier hierba usando una fórmula muy simple, en proporciones y siempre con los mismos pasos, o sea que van a poder hacer cremas de cualquier tipo de hierba que se les ocurra. Pueden hacer cremas de lavanda, caléndula, diente de león, manzanilla, canela, té verde, menta, orégano, bueno, cualquier hierba. Es muy simple, solamente se necesitan 3 ingredientes y dan excelente resultado. Además, son muy duraderas, aún fuera de la heladera, y no necesitan batidora tampoco para hacer la emulsión, que muchas veces es un problema porque hay que encontrar justo el punto para que no se corte y se separe en fase. En este caso, ni siquiera vamos a utilizar la batidora. Soy César y te doy la bienvenida a mi espacio. Voy a preparar, para ejemplo, crema de romero, pero como ya les dije antes, pueden hacer cremas de cualquier hierba, conservando las proporciones que les voy a dar. El romero es conocido desde muy antiguo por sus propiedades como antioxidante, antiinflamatorio, antimicrobiano y además promotor del cabello y de la piel, ¿no? Obviamente, en este caso vamos a hacer una crema y bueno, no es para utilizar con el cabello. Para el cabello siempre convienen los hidrolatos, que si ustedes quieren en otro video puedo mostrar cómo se hace. También pueden ver que ya hice algo sobre los hidrolatos en el video que en este momento está acá en la i. Para las cremas que haremos hoy necesitaremos solamente 3 ingredientes. La hierba, el aceite, que pueden utilizar aceite de oliva, aceite de coco, también pueden usar si no tienen aceite de girasol, del que usamos comúnmente para la ensalada. Y el tercer ingrediente es cera de abejas. A esta sí la vamos a tener que comprar, no es cara y la pueden conseguir por Mercado Libre. Yo les recomiendo que compren cera en panes, no compren la cera estampada que ya viene así con el formato de panal, porque generalmente a esa cera le agregan cositas. Así que esa no compren, compren en panes. Lo mejor es conseguir la cera de algún apicultor. Yo durante muchos años trabajé en apicultura y lo mejor es la cera de opérculo, que es la más clarita. Con medio kilo de cera tenemos para muchísimas cremas, ya que se usa muy poca cantidad. Para nuestra crema vamos a colocar unos 15 gramos de hierba seca. No tienen que usar hierba fresca porque tiene humedad y como la crema va a estar en una fase oleosa y no la vamos a batir para emulsionar, no es conveniente que las hierbas sean frescas. No se va a mezclar el agua con el aceite y bueno, pueden quedar separadas fases distintas y eso bueno no es conveniente. Así que siempre la hierba seca. Esto va en un recipiente con 150 mililitros de aceite. En este caso yo voy a usar aceite de oliva. También pueden usar aceite de coco o de almendras, pero bueno, como el romero ya es aromático, no les recomiendo poner aceites con aroma para no hacer mezcla de fragancias. Pueden utilizar el aceite de girasol común, de la ensalada. A esta mezcla de aceite y hierba se la pone a baño María. Poner a baño María significa poner agua en una cacerola y el recipiente con la hierba y el aceite ahí dentro. Esto hace que la mezcla nunca sobrepase los 100 grados. Si ponemos a fuego directo a la mezcla del aceite y la hierba, el aceite hierve
a más de 100 grados, arriba de los 180 grados, ¿no? Entonces se va a calentar excesivamente y vamos a perder propiedades de la hierba. Lo dejamos el macerado a fuego bajo durante 1 hora y media y pasado ese tiempo vamos a pasar la mezcla por un colador o un paño para filtrarla. Y bueno, quitamos bien todo el aceite que queda y una vez que tenemos el filtrado listo, está calentito, tuto. Ahora que ya tenemos el filtrado, le vamos a agregar el tercer ingrediente, que es la cera de abeja, y vamos a poner el equivalente a más o menos un 10% del aceite que usamos, que en este caso fue 150 mililitros. Que vamos a necesitar son 15 gramos de cera. Y lo llevamos nuevamente a baño María hasta que se disuelva completamente la cera. Una vez que se derritió, se derrite rápido porque bueno, ya está caliente el aceite y un ratito nomás que esté ahí, si lo hacen rallado a la cera, se va a derretir rápidamente. Una vez que se derritió toda la cera, pasamos al frasco de vidrio donde vamos a almacenar. Acá ven que a medida que se va enfriando, va tomando la consistencia de crema. Este preparado de romero es muy bueno cuando hay dolores musculares, quemaduras, irritaciones, y preparado de esta manera y guardado en un lugar a la sombra y fresco, puede durar varios meses sin descomponerse aún estando fuera de la heladera. No ocurre lo mismo con las emulsiones, como el preparado que hice la vez pasada con el colágeno, que hay que sí o sí ponerlo en la heladera porque si no a la semana ya empieza a tomar olor. De la misma forma que preparamos esta crema de romero, podemos hacer crema de caléndula o lavanda. Siempre para secar las hierbas se atan en racimos y se dejan colgando al aire. Así como ven acá el romero, hay que dejarlos hasta que queden completamente secas. También pueden conseguir hierbas en los saquitos de té. Cada saquito contiene más o menos 1 gramo de hierba. De esa manera pueden conseguir fácil manzanilla, té verde, menta y otras hierbas. Y si no tenemos en el jardín esas hierbas, los saquitos de té son muy, muy recomendables porque son seleccionadas y puras. Acá pueden ver cómo quedó. Ahora que ya está fría la crema, tiene una muy buena consistencia, es muy suave, muy aromática, tiene un olor muy, muy fuerte. Y ahora vamos a hacer un repaso de las proporciones para que les quede grabado esto, porque con estas proporciones pueden hacer cualquier tipo de crema. Son 15 gramos de hierba, o sea, una parte sería eso, 150 de aceite, 10 partes, y 15 gramos de cera, una parte. O sea, 1, 10, 1, así no se van a olvidar. Espero que les haya gustado el video, les sirva y puedan fabricarse sus propias cremas orgánicas y naturales y sobre todo económicas, ya que los productos cosméticos tienen precios a veces inalcanzables. Pongan el like y suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo material. También pueden seguirme en Facebook, que es una buena alternativa para consultar cosas, ya que ahí pueden colgar fotos en los comentarios. También, si sos muy fan, podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp de los miembros Premium, donde estoy permanentemente ahí activo. Vamos ahora con la trivia.
La semana pasada había que decir que era esto. Se trata, en efecto, como muchos dijeron, de una empalmadora de sierra cinta. Los primeros en acertar del grupo Premium, Javier Medrano, y en la publicación @DEH Developer 2725. Por favor, chicos, pongan su nombre en los comentarios, porque esta huevada de YouTube de poner así las identificaciones resulta re incómoda. Los comentaristas destacados de esta semana del grupo Premium, el recién ingresado Gonzalo Gabriel Caminos de Andalgalá, Catamarca. Y bueno, muchas gracias por unirte, ¿no? Y en la publicación, el señor Soria 2012. A los 4 les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por participar, comentar y compartir mis videos. Hoy la trivia es una colaboración de Augusto Armendáriz. Ustedes deben poner en los comentarios qué creen que es lo que está en la foto. También pueden participar de este juego enviándome fotos de objetos raros o antiguos que tengan en sus casas. Deben ser fotos sacadas por ustedes mismos, no vale sacar de internet. Pueden enviarlas al correo canalespacioDeCesar@gmail.com. Bueno, mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.